Perfecto. Vamos a continuar entonces con nuestro tema del mes de diciembre. Hemos estado todo el mes de diciembre tocando un tema puntual, un tema específico que tiene que ver con los, hemos llamado hábitos de gracia o medios de gracia o disciplinas espirituales, todas estas prácticas prescritas por el Señor Jesús en su palabra, en las Escrituras, que buscan promover nuestro crecimiento espiritual, buscan promover nuestra madurez, buscan promover nuestro parecido a Él, eh, y por lo tanto nuestro crecimiento también en santidad. Ese ha sido nuestro tema durante el mes de diciembre. Hasta el momento hemos, luego de hacer una reunión introductoria, hablado de lo que es la lectura de las Escrituras, la lectura devocional de las Escrituras como una disciplina espiritual o un hábito de gracia. Luego, en la reunión que pasó, hablamos de la oración como una disciplina también espiritual o un hábito de gracia. Y hoy, quizás curiosa, irónicamente, eh, el tema que estaba planteado desde antes y que vamos a tocar, lo vamos a hacer, es el tema del ayuno. De eso vamos a hablar hoy 24 del 12, mientras quizás alguna de ustedes, familias, está eh, preparando en estos mismos momentos su cena navideña. Por eso digo, irónicamente, vamos a hablar de un tema que tiene que ver con lo contrario. Vamos a hablar acerca del ayuno. De todas las disciplinas espirituales o hábitos de gracia, probablemente esta sea la más incomprendida, la más extraña, aquella delante de la cual nos sentimos más ajenos a todas las que hemos visto y vamos a ver durante este mes probablemente. Ningún creyente va a sentirse sorprendido si en una reunión se dedican 45, 50 minutos a hablar acerca de la lectura de la Biblia o de la vida de oración, pero cuando se habla del ayuno, cambia un poco la quizás reacción de algunos creyentes cuando escuchan acerca de esto. El solo hecho de mencionarlo, de hecho, ya suena incómodo, provoca una pequeña sensación de escozor, se siente como fuera del lugar. Incluso a algunos hasta les da un poco de risa que se hable acerca del ayuno y más de algunos de nosotros hemos hecho en algún momento bromas al respecto con el tema de ayunar, que estoy ayunando, así como mostrando una especie de careta de espiritualidad, pero nadie en su sano juicio pensaría hacer esto en serio, o al menos eso es lo que nosotros pensamos. Ayunar, el acto de ayunar en nuestra imagen mental probablemente está más cerca o cae dentro incluso de la misma categoría a los actos de caminar con los pies descalzos en cenizas calientes o hipnotizar serpientes con una flauta o dormir en una cama de agujas con un bambino enrollado a modo de pañal. O sea, pareciera que el ayuno cae más dentro de las prácticas de un fakir que las prácticas o las disciplinas espirituales de un cristiano. Si somos honestos, tenemos que reconocer que la verdad es que esa es la impresión que la mayoría de nosotros tiene con respecto a la práctica del ayuno. Ahora, curiosamente, por lo mismo, la Biblia habla del ayuno y de hecho habla bastante del ayuno. Un hermano se dedicó a hacer el conteo y por lo menos, decía él, más de 60 veces en las Escrituras se habla acerca del ayuno. Y la verdad es que es curioso porque si ustedes lo piensan, nosotros nos hemos encargado, quizás de una manera inconsciente, pero lo hemos hecho, nos hemos encargado de vivir como si estos más de 60 pasajes ni siquiera existieran. Y esta mención al ayuno fuera absolutamente ajena a nosotros. Ayunar como una práctica que es para nosotros, de hecho, está fuera incluso de la esfera de siquiera considerar hacerlo. Y si es que por una extraña razón o motivo llegara a aparecer la cabeza del ayuno diciendo,
practícame. Bueno, inmediatamente nos vamos a encargar de eliminarlo con nuestras frases, por supuesto, predilectas. Tenemos nuestra gran frase, ¿no es cierto? La vieja confiable. Y la vieja confiable de las asambleas es, esa práctica era de otra dispensación. Esa práctica pertenece a la dispensación de Israel, pertenece a la dispensación de la ley, y nosotros no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Es una manera de quizás parafrasear lo que muchas veces decimos. Bueno, hoy vamos a ver si realmente esto es así o no, si realmente esto es una práctica relegada a otra época, a otra dispensación, o no es así. Así que les invito durante estos minutos que tenemos por delante a que pongamos atención y veamos de qué se trata este tema del ayuno. Eso es nuestro tema en esta tarde. Quizás para partir, yo creo que es súper importante que definamos bien a qué me voy a referir yo cuando les hablo de ayunar en estos minutos, para que por supuesto podamos entendernos y estemos hablando el mismo idioma. O sea, cuando yo les hable de ayunar, ustedes me entiendan a qué me refiero con el acto de ayunar. Así que vamos a partir definiendo qué es ayunar. Y así después entonces vamos a saber bien todos de qué estamos hablando. La siguiente definición del ayuno creo que es bastante general y nos ayuda a entender bien de qué estamos hablando. ¿Cómo se define ayunar? 2 puntos. El ayuno es la abstención voluntaria de alimentos, abstención voluntaria de alimentos por un tiempo limitado con un propósito espiritual específico. Es la abstención voluntaria de alimentos por un periodo limitado con un propósito espiritual específico, manifiesto. Y quiero que nos queden claros 2 cosas a la luz de esta definición. Número 1, estamos hablando de una abstención de alimentos. Eso es muy importante, porque la Biblia también reconoce y quizás recomienda la abstención de otras cosas. Por ejemplo, Pablo en 1 Corintios capítulo 7, versículo 5, recomienda a algunas parejas casadas a abstenerse de tener relaciones sexuales para dedicar ese tiempo a la oración. Y lo recomienda. Pero la Biblia es clara en no confundir las categorías, y a ese tipo de abstención Pablo no la llama un ayuno. El ayuno es otra cosa, no tiene que ver con otras cosas, tiene que ver con alimento. ¿Por qué es importante? Porque, hermano, no desvíes el tema. Esto es lo que te voy a pedir de partida. No desvíes el tema pretendiendo excusarte de que tú sí practicas el ayuno porque te abstienes de otras cosas que no son alimento. El ayuno en las Escrituras se entiende como una abstención voluntaria de comida, de alimentos. Eso es lo primero. Y lo segundo, esto tiene que ver con un propósito espiritual específico. Es súper importante que tiene que tener un propósito espiritual específico. Aquí no se trata de, me olvidé de comprar pan para el desayuno de mañana, así que, bueno, como no tengo pan no voy a poder tomar desayuno y entonces estoy ayunando. No se trata de eso. No se trata de, estoy un poco pasado de peso, así que voy a decidir ayunar para desintoxicarme o bajar de peso por un par de días. Sí, eso quizás sea ayuno, pero no es un ayuno cristiano. Y acá estamos hablando del ayuno cristiano. El ayuno cristiano tiene un propósito espiritual manifiesto, la abstención voluntaria de alimentos por un periodo limitado con un propósito espiritual específico. Eso es lo que vamos a ver durante estos minutos que tenemos por delante. ¿Cómo vamos a abordar el tema? De la siguiente manera. Quiero que leamos 2 pasajes. Vamos a leer inmediatamente a continuación 2 pasajes de las Escrituras y luego vamos a buscar responder a la luz de esos 2 pasajes 3 preguntas con respecto al ayuno. Estas 3 preguntas son las siguientes. Número 1, ¿debemos ayunar? ¿Es algo que es para nosotros los cristianos el ayuno o no? Esa es la primera pregunta que vamos a responder. Segundo, ¿por qué ayunar? ¿Cuál es la razón detrás? ¿Qué es lo que estamos expresando con el ayuno? Eso es lo segundo que vamos a responder. Y en tercer lugar, ¿cómo ayunar? ¿De qué se trata esta práctica en sí? Vamos entonces a ver los 2 pasajes y luego pasemos a responder cada una de estas 3 preguntas. Vamos entonces a las Escrituras, vamos a leer en el Evangelio según Mateo, y el primer pasaje está dentro del
tremendo, extraordinario sermón que el Señor da en el monte, el sermón del monte. Así que les pido que me acompañen a Mateo capítulo 6 y vamos a comenzar la lectura en el versículo 16. Mateo capítulo 6, versículo 16. Dice la palabra del Señor: cuando ayunéis, eso lo vamos a ver, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ese es el primer pasaje que vamos a eh, utilizar y el que nos vamos a basarnos en esta reunión. El segundo está en unas páginas más adelante en el mismo libro, la misma carta, el mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 9. Así que vamos a Mateo capítulo 9 ahora y vamos a leer los versículos 14 y 15. Mateo capítulo 9, versículos 14 y 15. Dice el versículo 14: entonces vinieron a él, a Jesús, los discípulos de Juan el Bautista, diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días, ojo acá, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Hasta aquí la lectura en estos dos pasajes. Entonces, vamos a responder ahora a continuación las tres preguntas que les había planteado. Vamos a la primera de ellas. ¿Debemos ayunar? ¿Realmente esta es una práctica cristiana? O poniéndolo en términos de nuestras asambleas, ¿realmente esta es una práctica para la dispensación de la iglesia, la que estamos ahora actualmente? ¿No es una práctica que es más bien de la dispensación de la ley para el pueblo de Israel y que ahora fue revocada para nuestra, entre comillas, dispensación de la gracia o de la iglesia? ¿Será así? Porque la verdad es que si somos francos tenemos que reconocer algo, y es que si ustedes leen las cartas del Nuevo Testamento, no van a encontrar en ninguna parte que se nos mande o se nos indique ayunar, ¿no es cierto? Pablo dice, orad sin cesar, pero no dice ayunad sin cesar. No está ese versículo en las escrituras, en las cartas del Nuevo Testamento. No se nos prescribe cuántos días a la semana debemos hacerlo, ni si hay algún día específico para ayunar, ni con cuánta frecuencia. No aparece ese tipo de enseñanza y ese tipo de datos en las cartas del Nuevo Testamento. Entonces, ¿realmente esta es una práctica cristiana? Esa es la pregunta que vamos a buscar responder a continuación. Y para responder a esta pregunta, me gustaría ver tres cosas. La primera de ellas es la que les dije que íbamos a ver en Mateo capítulo 6, versículo 16. La primera frase que está en el versículo 16. ¿Qué dice el Señor acá? Y esto es lo importante. El Señor dice, cuando ayunes. Y esto lo han dicho otros hermanos y lo vuelvo a repetir. El Señor no dice si es que ayunas, como dándolo como una posibilidad. No, el Señor dice cuando ayunes. O sea, el Señor da por sentado que los hijos del reino van a ayunar. Y lo que Él está diciendo es cuando eso pase, porque tiene que pasar, porque va a pasar, cuando lo hagas, hazlo de esta y de esta otra manera. Eso es lo que está diciendo el Señor en Mateo 6, versículo 16. El Señor da por sentado, en otras palabras, que vamos a ayunar si somos hijos del reino, si somos creyentes
genuinos. No solo eso, fíjense ustedes dónde está la enseñanza con respecto al ayuno en Mateo capítulo 6. El cuando ayunes está al lado de cuando ores y cuando hagas misericordia. No sé si logran ver la potencia y lo notable y lo fuerte que es esto. El Señor está dando por sentado que nosotros vamos a ayunar al mismo nivel que da por sentado que nosotros vamos a orar y vamos a hacer buenas obras. ¿Se dan cuenta de eso? Yo creo que ningún creyente va a negar que un verdadero cristiano va a orar y que un verdadero cristiano va a realizar buenas obras. Somos salvos para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ello. Damos por sentado que un creyente va a orar, va a hacer buenas obras, y el Señor dice, así de por sentado como tú das el acto de orar y de hacer buenas obras, yo doy por sentado el acto de que tú vas a ayunar. Eso es lo que está diciendo Mateo capítulo 6, versículo 16. El Señor, pudiendo hacerlo, fíjense en esto, pudiendo hacerlo porque lo hizo en el mismo sermón unos momentos antes, pudiendo hacer lo siguiente. El Señor pudo haber dicho, ustedes han oído, ayunaréis para el día de la expiación, mas yo os digo, no ayunaréis jamás, sino que de aquí en adelante celebraréis con banquete y con comida todas las cosas que van a pasar entre ustedes. Esa es la enseñanza para esta nueva dispensación. No lo hizo. No tenemos esa enseñanza previamente en el Sermón del Monte. No tenemos nada de eso. Lo que tenemos es que ahora, cuando se trata de las disciplinas espirituales que el Señor está recomendando, Él da por sentado que el creyente va a ayunar. ¿Cuándo? Ayunéis. Y eso ya debiera hacernos levantar un poco las antenas, ¿verdad? Pareciera ser que el Señor está diciendo que el creyente debería ayunar. Y ya vamos teniendo una respuesta un poco positiva al respecto. Si esto ya nos da una sospecha, vamos ahora a lo segundo que quería decirles, se hace incluso más claro cuando nos vamos a Mateo capítulo 9. En Mateo capítulo 9 la respuesta es incluso más clara y definitiva que lo que acabamos de ver. ¿Debemos ayunar como cristianos? La respuesta de Jesús es un sí rotundo. Eso es lo que dice Mateo capítulo 9, versículo 15, sobre todo. El Señor dice, yo estoy acá presente, mis discípulos no ayunan, porque no pueden estar de luto mientras el esposo está acá. Pero luego dice, vendrán días, esa es la frase clave, vendrán días cuando el esposo les será quitado. ¿Saben? Esa primera parte se cumplió. El esposo no fue quitado. Cristo el esposo ha sido quitado. Y fíjense en esto, estamos hablando de esta dispensación, la dispensación de la iglesia, la dispensación que se da entre un poco después de la ascensión de Cristo y que concluirá probablemente cuando Él vuelva a buscar a su iglesia. Ese es el momento en el que el esposo ha sido quitado. El esposo ha sido quitado. Y entonces dice el Señor, cuando el esposo se ha quitado, mis discípulos, tu hermano y yo somos discípulos, no lo olvidemos, mis discípulos ayunarán. No dice, puede que ayunen, o quizás tengan la opción de hacerlo. No, dice simple y claramente, ayunarán, ayunarán. Durante el periodo desde el 33 después de Cristo hasta el momento, no sabemos cuándo, cuando el Señor vuelva por la iglesia, el Señor dice, cuando el esposo esté fuera, mis discípulos van a ayunar. La respuesta yo creo que está más que clara, ¿no es cierto? Si no nos queda todavía mucha certeza, déjenme decirle una tercera cosa ahora. El ejemplo de la iglesia en el Nuevo Testamento nos muestra que los cristianos en el primer siglo también ayunaban. Si ustedes van al libro de Hechos, por ejemplo, y leen en Hechos capítulo 13, versículo 2, se encontrarán con la iglesia en Antioquía orando y ayunando para luego elegir a Pablo y a Bernabé para hacer los viajes misioneros que hicieron. Luego, en el capítulo 14 de Hechos, versículo 23, se van a encontrar en Listra y en Iconio con iglesias recién constituidas que están orando y
ayunando para poder tomar posteriormente algunas decisiones importantes. Y quiero que se fijen en algo acá. No estamos hablando de la iglesia de Jerusalén en Hechos, como si esta fuera una práctica, podríamos decir, judía. No estamos hablando de las iglesias en Judea, ni siquiera las iglesias en Samaria. Estamos hablando de Antioquía, de Listra, de Iconio, de iglesias totalmente no judías, de iglesias gentiles. Y en estas iglesias no judías se está practicando la oración junto con el ayuno. Nuevamente, en nuestra dispensación, en la dispensación de la iglesia, y el resto es historia. El resto es historia. No está inspirado, pero es lo que registra la historia. Los padres de la iglesia practicaron el ayuno, los reformadores practicaron el ayuno, John Wesley, Jonathan Edwards, John Nelson Darby, y así la lista sigue durante todo el periodo de la historia de la iglesia. Pareciera, hermanos, que fuéramos la única generación que en vez de practicar con seriedad esta disciplina, nos reímos con una sonrisa un poquito nerviosa e incómoda y desviamos la atención del tema y simplemente no lo practicamos. Estamos bastante solos en esto si miramos al resto de la historia de la iglesia. Así que, ¿debemos ayunar? Yo creo que la respuesta es un sí rotundo, basado en las Escrituras, basado en las palabras del Señor, basado en las prácticas de la iglesia primitiva, no judía incluso, basado en la historia de la iglesia posteriormente, tenemos que decir que sí. El ayuno es una práctica espiritual, un hábito de gracia totalmente cristiano. Ahora, pasa algo acá, y aquí es donde debemos tener quizá un poco de cuidado. En realidad, en el periodo en el que estamos, hermanos, después de este triunfo extraordinario, apoteósico, que nuestro Señor ha logrado en la cruz, de este lado de la cruz, estamos viviendo a la luz de un triunfo extraordinario, de un triunfo tremendo. Y en un sentido, este triunfo de la cruz, esta victoria, necesita celebrarse. Y las celebraciones no se hacen con ayunos, se hacen con banquetes. Y en cierto sentido, entonces los cristianos deben celebrar. Estamos llamados a hacerlo, es lo mínimo que podemos hacer para expresar nuestro gozo, nuestra alegría por el triunfo de la cruz. Por una razón, hermanos, la reunión más importante de la iglesia es una cena, no es un ayuno. Comer del pan y beber de la copa, no estamos absteniéndonos de alimentos, estamos ingiriendo alimentos. Hay cierto sentido también, si ustedes lo piensan, en el que el Señor dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, y mientras el esposo está, no podemos guardar luto, tenemos que celebrar. Entonces hay un espacio para la celebración y el banquete y el disfrutar de la comida dentro de la vida cristiana. Hoy, 24, estamos celebrando. Es el nacimiento, es el cumpleaños de nuestro Señor Jesucristo. Y el cumpleaños de nuestro Señor Jesucristo se celebra con banquete, no con ayuno. Y está bien que celebremos comiendo y disfrutando y dando gracias a Dios por lo que Él ha hecho. Así que hermana, hermano, si estamos preparando este banquete, hazlo, porque está bien, es el momento de celebrar. Sin embargo, al mismo tiempo, por otro lado, no podemos negar que el esposo ha sido quitado. Y él no está de manera corporal, visible y palpable como nos gustaría que estuviera. Él ha sido quitado de nosotros. Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido quitado de vosotros al cielo, así vendrá a vosotros como le habéis visto ir al cielo. Él no está 100% como nos gustaría que estuviera, corporal, física, palpablemente. Y eso también tenemos que expresarlo. Y lo expresamos, como dice el Señor en Mateo capítulo 9, versículo 15. Cuando el esposo no está, entonces los discípulos van a ayunar. ¿Debemos ayunar? Por supuesto que sí. Es una práctica, es una disciplina espiritual, es un hábito de gracia que debemos realizar.
¿Por qué? ¿Qué mensaje estamos entregando cuando ayunamos? Bueno, eso nos lleva directo ahora a nuestro segundo punto. ¿Debemos ayunar? Por supuesto que sí. Es un hábito, es una disciplina espiritual para los cristianos. ¿Por qué ayunar? Respondamos eso ahora. Segundo punto, ¿por qué? ¿Por qué ayunar? La respuesta la encontramos más claramente en el segundo pasaje que leímos, en Mateo capítulo 9. En Mateo capítulo 9, si ustedes se fijan, lo que el Señor está haciendo es conectar el ayuno, el abstenerse de comer, el ayuno, con un deseo. Fíjense en esto, el ayuno se conecta con un deseo por el regreso del esposo. La conexión, en realidad, tiene que ver con lo siguiente. En tu corazón, hermano, en mi corazón, en el corazón de un creyente genuino, hay un deseo intenso y profundo porque el Señor se haga cada vez más presente, porque el Señor tenga una presencia preponderante en la vida, porque venga su reino, porque se haga su voluntad de una manera perfecta aquí en la tierra, así como está haciéndose en el cielo. Estamos insatisfechos. En gran medida, todo creyente siente algún grado de insatisfacción con lo ausente que quizás parece el hecho de que se haga la voluntad del Señor en esta sociedad en la que vivimos. Nuestro corazón, podríamos decir, tiene hambre, una intensa hambre, porque la presencia del Señor se manifieste, su reino se establezca, su voluntad se haga de una manera perfecta, tanto en la sociedad en general y cuanto más en nuestras propias vidas. Vemos nuestro corazón falto, incapaz de obedecer muchas veces por nuestro pecado. Sabemos que es responsabilidad moral nuestra y cuánto nos encantaría que Él viniera, que con su presencia fuéramos transformados y entonces estando junto a Él seremos como Él porque le veremos tal como Él es. Hay un hambre en nuestro corazón porque eso se produzca. Bueno, hermano, el ayuno, el ayuno es la manera en la que expresas con el hambre de tu estómago esa hambre por el Señor que sientes en tu corazón. Esa hambre en tu corazón está ahí, es algo que tú tienes dentro y tú puedes expresar simbólicamente esa hambre por el Señor en tu corazón a través del hambre de tu estómago. Permítame graficarlo de la manera más quizá práctica y clara posible para que entendamos de qué estamos hablando, porque a veces cuando nunca hemos practicado el ayuno, cuesta un poco saber a qué nos estamos refiriendo. Entonces, permítanme hacerlo de la manera más quizás práctica posible. En la Biblia, el ayuno, casi en la mayoría de los casos, está muy entrelazado con la oración. Si ustedes leen los pasajes que hablan del ayuno, prácticamente van de la mano con la oración. Oración y ayuno, oración y ayuno. Se mezclan estas dos prácticas. Están, por así decirlo, tomadas de la mano. Entonces, pongámonos en la siguiente situación. Hay una campaña evangelística que va a realizar tu asamblea durante una semana o 2 semanas en cierto lugar específico, donde se va a buscar predicar el evangelio y que otras personas puedan recibir a Cristo. O quizás sepas que como iglesia sabemos que un hermano X está muy enfermo en estos momentos y profundamente necesitado de que la mano de Dios actúe milagrosamente en su vida. O quizás necesitas guía espiritual para escoger cierto trabajo que te están ofreciendo o cambiarte de domicilio, o quizás estás pensando en casarte con la persona que tú crees que es la voluntad del Señor para tu vida. Pongamos esas situaciones. Muchas veces, cuando esas cosas aparecen, nosotros decimos que vamos a orar, ¿verdad? Entonces, ahí está por WhatsApp, y el hermano publica, hermanos, oren por esto y esto otro, y empiezan a aparecer ahí los mensajitos abajo, orando, orando, orando. Y nosotros también, por supuesto, escribimos orando para decir que nos hemos preocupado por lo que el hermano dice y que vamos a orar. Pero si somos honestos, a veces pasan semanas y ni siquiera nos hemos acordado de orar
Por eso que era tan importante en nuestra vida devocional privada, orando. Pero en la práctica, la verdad es que si somos honestos, nos habíamos olvidado por bastante tiempo. Bueno, con el ayuno, esta expresión y este deseo de orar, ahora va en serio. Ahora se pone real, ahora se pone de verdad distinto, ahora se pone en serio. ¿Por qué? Porque lo que hace el ayuno es enfocarnos precisamente en la oración. Y aquí viene lo que es súper práctico. Piensen en esto. Te saltaste el desayuno, te saltaste el almuerzo y ya de repente tus tripas empiezan a crujir un poco. Y tu estómago empieza a arder y te empieza ese deseo imperioso de que necesitas comer algo. Y entonces se produce este proceso mental en tu cabeza. Sientes la molestia en tu abdomen, tu sensación de hambre, y lo primero que tú dices es, tengo hambre. Y empiezas a recordar, ¿por qué tengo hambre? La respuesta es, porque estoy ayunando. Y ahora te preguntas, ¿y por qué estoy ayunando? Porque tengo que orar por este hermano. Y entonces tu estómago es un recuerdo constante en esa sensación de hambre, de que estás haciéndolo porque tienes que orar por este hermano, y entonces se te trae a tu cabeza el hambre de tu estómago, le trae a tu cabeza el recuerdo de que tienes que orar por esto, y entonces te pones a orar por eso. Y entonces la oración se vuelve algo serio. El ayuno, por así decirlo, enfoca nuestro tiempo para orar. Pero no solamente hace eso, incluso va más allá todavía. Con esa hambre en nuestro estómago, lo que vamos a hacer en oración ahora es decirle al Señor que estamos expresando con el hambre de nuestro estómago algo que también hay en nuestro corazón. Y lo que estamos expresando cuando oremos va a ser, Señor, tengo una profunda hambre, porque tu reino se establezca en la conversión de almas en esa campaña evangelista, siendo una profunda insatisfacción por cómo el pecado está dañando este mundo. Y esto se manifiesta en mi hermano que está enfermo, y cuánto deseo que tu reino se establezca y se manifieste en que este hermano quizás sea sanado. Cuánto deseo que tu reino y tu voluntad sea hecha también en mi vida a través de esta decisión con respecto a si casarme o no casarme, cambiarme de trabajo o no cambiarme de trabajo, cambiarme de domicilio o no cambiarme de domicilio. Señor, voy en serio, quiero que se haga tu voluntad. Tengo un hambre, una insatisfacción, un deseo profundo porque se haga tu voluntad. Y eso lo estás expresando con tus palabras mientras oras, pero también con tu estómago rugiendo y ardiendo mientras estás orando. Ahora entendemos un poco de qué se trata el ayuno, ¿verdad? Esa es más o menos la imagen que nos hacemos cuando ayunamos. El hambre en tu estómago, entonces, número uno, te enfoca para poder orar sin que te olvides de eso, porque el rugido del estómago es imperativo. Y número dos, también expresa en la misma oración el deseo y el hambre que tienes por la presencia y que se haga la voluntad del Señor en lo que sea que estás orando. ¿Por qué ayunar entonces? Esa es la pregunta. ¿Por qué vamos a ayunar? Porque con el ayuno número uno expresamos nuestra insatisfacción por la ausencia del esposo, el hambre y el deseo por su presencia, que tenemos hambre de que venga su reino, que se haga su voluntad en aquello por lo que estamos orando, sea cual sea nuestro motivo de oración. Entonces, esa es la razón por la que ayunamos, y ya nos vamos haciendo la idea con respecto a de qué se trata esto del ayuno. Vamos a la tercera pregunta ahora. Hemos visto si debemos ayunar, por supuesto que sí. Hemos visto por qué ayunar. Ya tenemos más o menos el proceso mental y lo que estamos expresando con el ayuno. Y ahora vamos a ver cómo ayunar. Y la respuesta a esta tercera pregunta, si la anterior se basaba primordialmente en Mateo 9, la respuesta a la tercera pregunta se basa en Mateo 6. Así que vamos ahora a Mateo capítulo 6, porque de eso se está ocupando el Señor en Mateo 6. Nos está mostrando cómo es el ayuno cristiano correcto en comparación con otros tipos de ayuno que se estaban realizando en su tiempo y que no eran ayunos cristianos, podríamos decir, o ayunos de hijos del reino, o ayunos de sus discípulos. ¿Qué dice el Señor en Mateo 6? Primero nos dice que hay ciertos personajes que ayunan y que luego dice, ponen una especie de cara demacrada para demostrar que están ayunando. Y curiosamente, el Señor llama a esas personas hipócritas. Y uno se pregunta y empieza a cuestionarse, ¿por qué el Señor les llama hipócritas
a estas personas. Si la persona está ayunando, lo no esperable y lo normal es que tenga cara de ayuno, ¿no es cierto? Lo hipócrita sería ayunar y luego ponerse una máscara de felicidad que ocultara el ayuno. Eso sería hipocresía. Y pareciera, y lo digo con todo respeto, solo pareciera que lo que el Señor está promoviendo fuera más hipócrita que lo que está diciendo que no hagamos, ¿no es cierto? Que lavemos nuestra cara, que pongamos una cara brillante. Pareciera que esa fuera la careta. Entonces, ¿por qué el Señor llama hipócritas a estos que en realidad, cuando ayunan, ponen cara de ayuno después? Eso sería lo normal. ¿Por qué les llama hipócritas? La clave está en esta frase que dice, demudan el rostro para mostrar. Eso es lo que dice en el versículo 16. Demudan el rostro para mostrar. Literalmente, fíjense, lo que dice esta frase es, ocultan, fíjense en esto, ocultan su rostro para mostrar. ¿No les parece contradictorio? Se ocultan para ser notados. Se buscan no ser vistos para ser vistos. Eso es lo que están haciendo estas personas. En otras palabras, aquí está la hipocresía de estas personas. Están buscando poner una careta de humildad para promover su soberbia. Es altanería, es orgullo, es soberbia cubierto por una máscara de humildad, de austeridad y de autonegación. Y ahí entonces está la hipocresía. Solo están pensando en ellos mismos y el resto de los hombres como objeto de la aprobación, de la reputación y de la exaltación personal. Eso, dice el Señor, no es un ayuno cristiano, eso es hipocresía. Y por otro lado, el Señor nos dice y nos llama en el versículo 17 a hacer todo lo contrario. Dice que haga ciertas cosas. Y la verdad es que aquí uno dice, ya, pero esto parece hipocresía. ¿Por qué si ayuné no salgo simplemente con mi cara de ayuno y tengo que ungirme, poco menos hacer que mi cara brille? No, no se trata de eso, hermano. Las prácticas que el Señor nos está mandando en el versículo 17 eran las prácticas normales de aseo que se tenía en ese tiempo. Traducido a nuestro siglo actual, el Señor podría haber dicho, y después de que hayas ayunado, anda al baño, lávate la cara, cepíllate los dientes, colócate desodorante y sal. Eso sería, es lo normal que hacemos nosotros antes de salir a cualquier lugar. En pocas palabras, lo que el Señor está diciendo en los versículos 17 y 18 es, actúa como si no hubiera pasado nada. Olvídate de ti mismo, olvídate de lo quizás demacrado, poco demacrado que te ves después de ayunar. Olvídate de cómo te ve el resto y de cómo te ves tú mismo al momento de ayunar. Tu objeto de atención no tienes que ser tú, en otras palabras, cuando ayunas. El objeto de atención tiene que ser tu Padre, que ve en lo secreto. Y de eso se trata el ayuno cristiano. El ayuno cristiano no se enfoca en lo que logro para mí y en cómo me veo yo y en cuán espiritual me siento yo. El ayuno cristiano se enfoca en el Señor y en el hambre que tenemos por Él y en el deseo que tenemos por estar con Él, en disfrutar su presencia, en adorarle. ¿Cómo ayunar entonces? En forma muy resumida, no con el hombre, no con el hombre como objeto de aprobación, sino con Dios como objeto de adoración. Esa es la manera como debemos ayunar. No con el hombre como objeto de aprobación, sino con Dios como objeto de adoración. Y si ustedes se fijan, esto complementa perfectamente las disciplinas espirituales anteriores que hemos visto durante este mes de diciembre. Esta es parte de nuestra relación personal con el Señor. Piénsenlo. Número uno, escuchamos su voz a través de la lectura de las Escrituras. Él inicia la conversación, por así decirlo. Él nos habla, nosotros escuchamos su voz a través de la lectura de las Escrituras. Luego, en toda conversación, cuando alguien nos habla, nosotros le respondemos. Y eso lo hacemos a través de la oración. Entonces, Él nos habla a través de su palabra, nosotros respondemos y le hablamos a Él a través de la oración. Pero en toda relación también hay una cercanía personal y nosotros expresamos nuestros deseos por su presencia a través de esta tercera disciplina que es el ayuno. A través del ayuno
mostramos que deseamos su presencia, que tenemos hambre porque Él venga y se haga presente en nuestras vidas, en aquello por lo que estamos orando. Y queremos tener una relación con Él, donde Él esté personalmente presente. Y entonces logramos tener esta relación con el Señor y el Espíritu Santo puede utilizar esa relación para hacernos crecer en semejanza a Él y ser transformados de gloria en gloria a la misma imagen, como nos dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios. Todo va relacionado con lo mismo, cómo pasamos tiempo disfrutando de una relación personal con nuestro Padre, con nuestro Señor, con nuestro Salvador, a través de estas disciplinas o de estos hábitos de gracia. Ya para concluir, me gustaría terminar con algunas sugerencias prácticas con respecto al tema del ayuno. Yo creo que es muy poco probable que luego de 50 minutos hablando acerca de este tema, todos nosotros cambiemos nuestra manera de actuar y empecemos a ayunar de aquí en adelante. Pero mi esperanza y mi oración es que al menos nos lleve a considerar esta práctica como parte de nuestros hábitos y de nuestra disciplina espiritual. Y quién sabe, empezar a practicar esto también de aquí en adelante como una forma de expresar, por supuesto, nuestro anhelo y nuestro deseo porque el Señor se haga presente. Algunas sugerencias prácticas, entonces, si es que vamos a partir practicando esta disciplina espiritual. Número 1, hermano, hermana, hazlo, pero parte de a poquito, hazlo de a poco. ¿Se puede hacer? Se puede hacer. Y nosotros mismos somos los principales exponentes de que se puede ayunar. Lo hacemos todo el tiempo. Hermano, hermana, no me pueden negar que más de alguna vez te has saltado alguna comida porque estás muy ocupado haciendo algunas compras que te tomaron un poquito más de tiempo o trabajando demasiado en algo que tenías que entregar de manera urgente o porque hiciste un viaje muy prolongado y que no te dio el tiempo de comer nada ni de almorzar. Entre comillas, pasamos por el alambre y lo hacemos y ni siquiera nos damos cuenta de ello. Así que de que se puede, se puede. No, no vengamos acá con que no podemos hacerlo porque tenemos... No, lo hemos hecho más de alguna vez por otros motivos. Por supuesto que podemos hacerlo por este otro motivo. Y por favor, no te la saques, no te excuses con que tú en realidad no ayunas de alimento porque tú ayunas de otras cosas. Porque no. A veces somos tan... Fíjense en esto. Tenemos tan sagrada nuestra comida, la tenemos como algo tan sagrado que somos capaces incluso de darle preferencia a nuestra comida que a una disciplina espiritual. Y quizá eso demuestre el hecho de excusarnos y decir, no, yo ayuno de esto y de esto otro, pero no de la comida. Cuán sagrada es la comida para nosotros, ¿verdad? ¿Hasta qué punto las palabras de Pablo se aplican a nosotros, cuyo Dios es el vientre? Ojo, ¿hasta qué punto es sagrada la comida para nosotros? Hazlo, hermano. De que se puede hacer, se puede hacer. Pero cuando lo hagas, parte de a poco, hazlo de a poco. Quizá sáltate una comida, no más que eso, dentro del día. Luego en otra oportunidad te saltarás 2 comidas al día y quizás así lentamente hasta quizás algún día logres tener un día entero, 24 horas de ayuno, enfocándote, por supuesto, en la oración y en algún motivo espiritual específico. Así que hazlo, hermano, y si lo haces, cuando lo hagas, eso es lo que el Señor nos dice, hazlo de a poco, parte de a poco. Si es primera vez que lo haces, quizás sea una sola comida y luego entonces vas sumando. Eso es lo primero. Segundo, cuando ayunes, planifica lo que vas a hacer. Esto no es ayunar simplemente por ayunar, acuérdense, tiene que haber un motivo espiritual específico. Busca el motivo de oración en el que te vas a centrar cuando establezcas este ayuno. Hay cosas importantes en nuestra vida, en la vida de iglesia, en la vida social de nuestro país incluso, que ameritan de repente que le demos más seriedad a la situación. Y de repente esos motivos dan para que podamos pasar un tiempo de ayuno también. Enfócate en eso. Ten un propósito específico al momento de ayunar, una razón por la que lo estás haciendo. Si no, simplemente se va a transformar en un pasar hambre por el rato y nada más, y no va a tener absolutamente ningún provecho. Entonces, parte de a poco, planifica bien lo que vas a hacer en esa temporada. Número 3, considera a los demás.
Y esto es importante, porque cuando pasamos hambre nos ponemos mal genios, y entonces somos más irritables, y entonces la gente nos sobresalta por cosas que antes quizás podíamos serles pacientes, y justificamos nuestro mal genio diciendo, es que no he comido. Y todo el mundo, como que lo entiende, mira, no comió, entonces por eso que está mal genio y se le entiende que esté así. No, hermano, el ayuno muchas veces puede lograr eso, puede mostrar las raíces quizás de egoísmo y de egocentrismo que hay en nuestro corazón y nos permite al identificarlas, trabajar también en ellas. Hay un libro en el Antiguo Testamento que es el libro del profeta Zacarías, y Zacarías ocupa dos capítulos. Los capítulos 7 y 8 de Zacarías se ocupan del tema del ayuno y del ayuno que a Dios le agrada. Y el ayuno que a Dios le agrada, dice el profeta, es un ayuno que muestra justicia y amor hacia el prójimo, no el ritual vacío que muestra absoluta falta de empatía y desdén hacia las personas que están hacia nuestro alrededor. Así que cuando hagas esto, ten mucho cuidado con cómo tratas a los demás. Sé especialmente cuidadoso en impedir que esta hambre que te pone mal genio se exprese en un trato duro hacia el resto. Es una manera de entrenar nuestro autocontrol, ¿se fijan? Y nuestro trato amoroso y amable también hacia los demás. Y número 4, la última recomendación, y quizás va a sonar chistoso y contradictorio por todo lo que he dicho, pero hermano, igual prueba ayunando de otras maneras. Me explico. Quizás eres diabético, un diabético complicado, severo, que claramente no puede saltarse comidas y médicamente no puede hacerlo. Y lo lamento, pero no puedes ayunar porque te descompensas y te baja la glicemia y vas a llegar a la presencia del Señor directamente. Y tu deseo se va a haber cumplido. Pero obviamente, si tienes una enfermedad que impide que lo puedas hacer, no vas a poder ayunar de alimentos. Pero siempre podemos ayunar de otras cosas. Hay prácticas legítimas dentro de nuestra vida que no son pecaminosas y de repente podemos abstenernos de ellas precisamente para mostrar con nuestra actitud el deseo y el anhelo y el hambre que tenemos por el Señor. De repente, abstenerse por un tiempo, no sé, de ver películas o de meterte a las redes sociales o de practicar cierto deporte o de hacer cierta obra recreacional y dedicar ese tiempo a algo que se dedica al Señor puede ser una buena práctica también para demostrar en realidad que esas cosas no son lo más importante y que tu relación con el Señor, por supuesto que sí, es lo más importante. Y si puedes ayunar y abstenerte de alimentos y además ayunar y abstenerte de estas otras cosas, es parte de las disciplinas espirituales que muchas veces podemos tener para pasar más tiempo con el Señor, en una relación con Él y disfrutar y anhelar también su presencia. Si puedes hacerlo, hazlo. Yo creo que para muchos de nosotros, esos kilitos de más que aparecen en la pesa cuando nos subimos, nos demuestran que estamos preparados para quizás saltarnos un par de comidas durante algunas horas en el día, ¿verdad? Así que lo podemos hacer. En conclusión, ¿debemos ayunar? Por supuesto que sí, es un mandato para los creyentes. ¿Por qué hacerlo? Porque a través de esto expresamos con el hambre de nuestro estómago, el hambre que nuestro corazón siente, porque el Señor se haga presente y haga su voluntad, porque el esposo retorne, porque el esposo vuelva y su voluntad sea hecha. ¿Cómo hacerlo? No con el hombre como objeto de aprobación, sino con Dios como objeto de adoración. Y hemos visto algunas sugerencias prácticas también para poder hacerlo. Que el Señor nos hable, tome lo que hemos visto ahora, toque nuestro corazón si es necesario, y si alguno de nosotros necesita, y lo necesitamos, no me cabe duda que sí, llevar a cabo esta disciplina, entonces sea el momento de empezar a considerarlo y a ponerlo en práctica. Vamos a orar para terminar. Nuestro Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por poder disfrutar de estos momentos a la luz y al calor de ella. Gracias porque sabemos que es tu palabra justamente por temas como estos. Si fuera una invención nuestra, ¿cuándo se nos hubiera ocurrido que nos abstendríamos de alimentos y eso sería algo bueno? Pero es tu palabra y eres tú hablando. Y cuando tú hablas, muchas veces nos dices cosas que no habíamos considerado, que no habíamos pensado, que no nos agradan, que no nos gustan. Y al final tenemos que reconocer que tú siempre tienes razón. Y lo que tú dices es lo mejor para nosotros. Ayúdanos a entender esto y a aplicarlo en esas áreas de nuestra vida
donde nos resistimos a decirte que sí. Quedemos en tus manos para que tú nos moldees, nos hables, nos transformes. En el nombre precioso de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén.